Bueno, me he venido hoy a encontrarme con el amigo Fernando Sánchez López, concejal de Educación y Deportes Sí, señor. del municipio de Villaseca de la Sagra, acá dentro de la comarca de la Sagra, uno de esos tan bonitos municipios que tiene esta comarca, Sí, señor. y quizás uno de los mejores Bueno, a nivel histórico. ¿Eh? por lo menos estamos intentando sacar mucha de la historia que nuestro pueblo tiene y que estaba ahí en los libros, y ahora poco a poco pues vamos intentando recuperar y sacar a la luz para que todos nuestros vecinos lo vayan conociendo. Eso, vamos a hacer difusión de este bonito pueblo que se ha prácticamente despertado como el ave fénix y está mostrando toda la belleza que tiene, inclusive también el interior del municipio, pero hoy nos vamos a ir a hacer una pequeña ruta de senderismo. Muy bien, ¿Ah? vale. Entonces, estamos acá en este punto, en la zona de Aseca, ¿verdad? Sí, pues bueno, este es el inicio de la ruta que hemos pretendido crear ahora recientemente. Hemos creado este panel donde explica un poco lo que ha sido la evolución histórica de Aseca, empezando desde la época de los romanos, pasando por los árabes, visigodos, época del Renacimiento, hasta luego, pues bueno, un poco también quisimos destacar la era de la revolución industrial, en la que el barrio de Aseca pues sufrió un notable cambio con la creación de una fábrica de harinas y generadora de electricidad que, bueno, pues hizo que se creara ahí una pequeña, que luego fue aumentando en tamaño, una colonia industrial que tuvo bastante población a finales del XIX, principios del siglo XX, y bueno, ahí tuvo un momento de auge que bueno, también hemos querido recordar aquí con este panel. Muchos datos de interés y la verdad que es que me parece asombroso porque aquí estamos viendo todo lo que es la zona de Aseca, pero veo aquí un palacio también. Bueno, ahí es que eso fue la verdadera joya que existió allí en aquellos terrenos, que bueno, en principio fue una fortaleza defensiva para defender ahí el paso del río. Siempre tuvo interés para cualquier civilización que ha colonizado la península ibérica, y ese paso pues es un paso estratégico siempre, y hubo una fortaleza. Y bueno, en la época de Carlos I él adquirió cierto interés para la realeza, lo convirtieron en un palacio y bueno, embellecieron mucho la zona porque la dedicaban ellos para su recreo, para hacer parada cuando se desplazaban de Aranjuez hacia Toledo, y bueno, ahí tuvo un par de siglos por lo menos de verdadero esplendor. Esplendor, señor. También veo por acá unos militares y una zona que también la he conocido, que es la zona férrea, ese puente, o sí, ese puente férreo que hay sobre el río Tajo. Bueno, como decía antes, siempre ha sido un paso estratégico la zona esta, porque por ejemplo, este camino por el que vamos a transitar ahora, esto era el camino antiguo de Andalucía. Sí, señor. Nos comunicaba Madrid con la zona sur. Esto la Sagra, cruzaba el río y ya te metes en la Mancha. Bueno, Y entonces ahí se representa un poco lo que era el paso de la barca, el puente. Bueno, aquí el puente que está es el de hierro, pero hubo un tiempo que hubo también un puente de madera, porque ya el tránsito de la zona requería poner mejores medios para poder cruzar el río, y hubo unos años que hubo un puente de madera. inclusive he visto alguna presa. Sí, bueno, eso también es otro de los puntos interesantes de ese sitio, y por lo que tenía valor, porque ahí había unos molinos que durante siglos dieron servicio a toda la zona cerealística en la que nos encontramos. Bajaban allí a llevar el grano para molerlo con la fuerza del río. O sea, se utilizaba como canales de riego, ¿no? También como canales de riego. Hubo también un sistema de riego que estaba en la zona del palacio, en la parte de abajo del palacio había unas norias que extraían el agua del río y también hacían zonas canalizaban el agua para poder regar las tierras. Venga, Fernando, ¿y qué tal si nos disponemos a acercarnos hasta esa zona y vamos viendo todo este tipo de lugares en situ? Ya hablamos de ello. Muy Que bien. ya hemos dado un buen preámbulo de lo que nos vamos a encontrar en ella. Vale. La ruta de Aseca. Eso es. Vámonos. Pues la verdad que me está emocionando mucho lo que nos vamos a encontrar. Este muy bonito paseo también, donde veo que han querido sembrar estos árboles que quizás a futuro también van a servir de sombrilla natural
y cobijo para el resguardo del sol, inclusive en las épocas más difíciles del año, Eso es, Fernando. claro, sí, ¿Eh? esa es la idea. Veo también aquí, parece como una torre de control de los aviones. Bueno, sí, eso es lo que caracteriza la vista lejana de este barrio. Bueno, su nombre ahora es Residencial Aceca, pero en un principio esto surgió como un poblado de carácter industrial a raíz de la generación de la nueva central. Bueno, esta que vemos ahora no es la nueva, pero anteriormente a esta hubo otra de generación térmica. Esta también es térmica, pero la otra utilizaba fuel oil. Esta ya funciona Sí. con gas, es de ciclo combinado, este lleva otro sistema de funcionamiento. Y eso, al inicio, pues mientras al tiempo de la construcción, pues se generó el poblado para albergar a los ingenieros y a las personas de cierto rango que trabajaban en la obra. Bueno, Alexander, pues estamos aquí en la zona de la antigua fábrica de harinas. Sí. Esta fue la que, como te comenté al principio, la que generó una verdadera revolución aquí en la zona del barrio de Aceca, porque estos en un principio eran unos molinos que provenían de la época quizás árabe, quizás anterior, y siempre tuvieron interés porque era donde venían todos los agricultores de la zona a traer el grano para su molienda y la generación de la harina. Después ya de finales del XIX, con el principio de la llegada del siglo XX, pasó a convertirse en una fábrica de generación hidroeléctrica que estuvo, bueno, en funcionamiento estaría por lo menos 3 o 4 décadas, tendría de funcionamiento. Y en la década de los 50, finales de los 50, principios de los 60, fue cuando el Hidroeléctrica Española se hizo cargo de los derechos de la generación de la antigua fábrica y crearon en la zona detrás tuya. Vamos a girarnos para que lo veamos. Toda esta explanada donde vemos ahora todo ese tendido eléctrico, bueno, aquí en la parte de delante hubo 2 grupos de generación parecidos a los que tenemos ahora, que estos son los actuales, los que han construido recientemente, y aquellos, bueno, pues aquellos eran de generación térmica mediante fuel oil. Sí, señor. Y la verdad es que va esparciendo todo el tendido a las diferentes localidades con las líneas de alta y media tensión. En su día creo que fue la segunda central térmica que se creó en España. Bueno, hace 2 días hemos cumplido el primer aniversario de ese tan afamado apagón que hemos tenido de la energía, ¿no? Alguno nos hizo pasar un ratito un poco mal. Vaya, que hemos especulado de todo lo que ha podido haber pasado y los motivos. No sé. Eso lo sabrán los expertos. Nosotros lo único que nos llevamos un susto bien grande. Bueno, vamos a ir ahora hacia la zona de los merenderos y esa otra antigua ermita de Aceca. Eso es. Creo que estoy bien, ¿no? Sí. Venga, pues vamos. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos iniciando nuestra entrada a lo que fue el antiguo barrio de Aceca. Todo este trayecto pues sería el camino antiguo de Andalucía, camino real de Andalucía que dirigía a la zona de las Barcas, Aceca que está ahí un poco adelante. Y bueno, de aquí a tu derecha, ¿vale? Pues puedes ver 2 viviendas que han quedado aquí en pie todavía, que eran las que pertenecían a la familia Ratier, que eran franceses, fueron unos emigrantes franceses, que fueron los que dieron un impulso a toda la zona esta Aceca, que en su tiempo estuvo habitada por los trabajadores, por muchas de las personas que trabajaban en la antigua central, tanto fábrica de harinas como central hidroeléctrica. Bueno, hemos llegado creo que al final de la ruta, es una ruta muy corta. Es una ruta muy cortita, son 3 kilómetros que está para que la haga cualquier, aunque no tengas buena forma física, puedes perfectamente realizar este paseo. Claro, pero también tiene una tradición religiosa esta ruta, ¿verdad? Sí, bueno, ahora por el mismo camino que hemos transitado, ahora últimamente se celebra la romería de San Marcos, se trae el santo desde el residencial Aceca que hemos visitado antes, hasta la ermita que está dedicada a Nuestra Señora de Fátima, y la fiesta grande del barrio de Aceca en su día, pues esa era la celebración esta de San Marcos, y con esto pues se está intentando mantener todavía la tradición. Hay una hermandad ahora con mucho entusiasmo y mucha fuerza que quiere que eso se siga manteniendo y se celebra una fiesta estupenda esos Sí, días. señor. Luego también estamos viendo acá estos bonitos parajes que nos presenta esta zona de la Sagra.
Bueno, ahí hemos recreado un poco lo que es la fauna y la flora de la zona, Sí, de la sí. zona ribereña del Tajo. Y bueno, ahí hemos También indicado un está poco acá la planimetría el y recorrido, datos de puntos de los, interés y el desarrollo de la ruta. los puntos de interés que va teniendo la ruta a lo largo de su recorrido. Esta ermita, vamos hacia allá, me dijiste que se creó o se Sí, edificó en su alzado en el año de 1950, sí, más o menos. más o menos en la década de los 50, aunque la idea de su construcción data de los años de la década del siglo XX, del siglo pasado. Y bueno, eso era pues porque, como te he dicho antes, esto era un barrio, una colonia industrial que tenía sus casas, mucha gente viviendo aquí y bueno, pues tenían que tener un sitio donde celebrar sus fiestas dignamente. Luego también había una venta, una antigua venta en esta zona. Al principio del barrio, eso es un punto de interés también histórico que se puede denominar como un punto de interés histórico por eso, pues porque como era una zona de tránsito durante muchísimos siglos, hubo una venta ahí en pie que era donde los caminantes y arrieros que se dirigían aquí para pasar a la zona de Andalucía, o de La Mancha, mejor dicho, que ya te dirigía a Andalucía, ahí paraban pues a descansar, a habituallar y bueno, hacer una paradita antes de emprender el nuevo Vamos trayecto. ahora hacia esa zona que denominas el Portasgo. Sí, en la parte ahí junto al río ya había una casa que también estuvo en pie durante muchísimos siglos, que era donde la que albergaba el guarda que tenían puesto aquí los de patrimonio. Como he dicho, esta zona pertenecía a la monarquía y ahí pues era una casa que estaba habitada por el guarda, que era el que se encargaba de la cobranza del De ese llamado tributo. pontazgo o barcaje, dependiendo del periodo del que estamos hablando, porque la mayoría del tiempo de los siglos lo que se utilizaba era una barca, Una barca. incluso dos. Había una aquí y otra al otro lado del puente. Había dos barcas para cruzar. Y en el siglo XIX, durante unos 80 años, estuvo en pie un puente de madera, una pasarela de madera, que bueno, entonces el Tajo no venía tan triste como viene ahora, entonces venía mucho más bravo, no tenía todos los embalses que la cabecera que le quitan todo ese caudal, y en las crecidas, en riadas, pues ese puente no era un puente lo suficientemente sólido como para aguantar las embestidas de aquel caudaloso Tajo, y bueno, con los años pues tenían que hacerle varias reparaciones, incluso se destruía totalmente y al final abandonaron la idea del puente y volvió a recuperarse la barca. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir hacia la zona del puente de hierro, ¿vale? Vamos Y para vamos a allá. ver si podemos divisar esos antiguos asentamientos donde se imponía ese palacio real. Eso es. Vamos. Vamos para allá. Ahora ya nos hemos destinado a atravesar el río Tajo por estas antiguas vías férreas. No nos queda más remedio, porque este puente ya fue lo que quedó de aquel paso de barcas y el posterior puente de madera, ya con la llegada del ferrocarril y con el avance en el tema de transportes y demás, pues se creó este puente de hierro, que bueno, es el que ha estado dando servicio ya aquí al paso del río durante todo el siglo XX. Sí, señor. La verdad que también se une con ese apeadero en cuanto a la línea férrea que antes hacía uso de Aslan, la cementera. Sí, esta era la antigua línea Madrid-Ciudad Real, que bueno, ya están en desuso, pero en aquellos años pues tenía parada ahí la estación de Villaseca y Mocejón, Sí. y un poco más adelante la estación de Villaseca y Mocejón sale una bifurcación que es la que pasa como a unos 500 metros de Villaseca, y ahí había un apeadero que se llamaba el apeadero Villaseca Pueblo. Sí. Esa línea enlazaba luego con la línea bueno, daba servicio a la cementera, que era realmente para lo que se creó, y después servía comunión entre la línea de Madrid-Ciudad Real con la línea de Madrid-Cáceres. Sí, Y señor. en aquellos años eso fue bastante celebrado, porque era habría una nueva opción de comunicación entre dos importantes líneas que eran en aquellos tiempos. Oye, ¿y qué de cierto hay que en el apeadero de Villaseca se grabó una película? Sí, es ahí, bueno, ahí se grabó la de Terminator 8, creo que fue. Y bueno, O sea que sí es aquello verdad. fue un episodio. Es verdad. Es verdad, es verdad. Que lo escuché y dije, pero tengo que preguntarle a alguien
a alguna persona de los locales para Sí. saber si realmente... Eso fue como hará como 7 años o por ahí, o 6 o 7 años. Vale. Y Luego también recordemos que un esa episodio fábrica, la fábrica de cemento, la de Aslan, que hoy creo que ha cambiado su nombre, su razón social, por Josín, pero se fundó en el año de 1928, Exactamente. O sea, bajo el reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII. Sí, Y señor. aquello fue un acontecimiento porque aquello fue una de las primeras fábricas de hormigón de aquellos años, que fue cuando empezó a cambiarse todo el sistema de construcción a través del cemento y del hormigón. Y aquella fábrica pues, fue una de las primeras fábricas de España y fue un auténtico acontecimiento aquella inauguración a la que acudieron todas las grandes autoridades del Estado, desde el rey, entonces me parece que el presidente del gobierno era Miguel Primo de Rivera, todas las autoridades, ministros, bueno, toda la gente importante del momento estuvo en aquella celebración de la inauguración tanto de la vía férrea de Aslan, que es la que pasa por allí por Villaseca, y la fábrica. Sí, señor. Eso tuvo que ser un acontecimiento de primer orden. Claro, y aparte fue uno de los puntos claves en el desarrollo de la Guerra Civil Española, con la construcción de diferentes búnkeres. El cemento que se fabricaba lo utilizaron para la elaboración y construcción de ellos. Sí, se ve que estaban pensando ya en Siempre en formar detrás lío. viene algo Sí. diferente más adelante. Estaban preparándose ya de materiales para... Sí, señor. Estamos terminando ya de pasar el puentecito, Fernando. Vamos a llegar hasta una zona donde he visto que ya enlazamos con una de las vías pecuarias. Sí, es un camino que comunica, vamos a ver, esto, bueno, aquí esa zona era donde estaba la barca y el puente de madera que estaba justo debajo, un poquito más para allá de donde está esa arboleda, ahí se ve, creo que hay algún resto ahí todavía del estribo de aquel puente. Sí, posiblemente, Es inclusive hay una pequeña complicado de ver, saliente, pero... sí, es verdad, donde está la chica aquella, ¿verdad? Bueno, eso no es más bien aquí. Un poquito más hacia arriba. Sí, mira, aquí abajo es. Aquí abajo es, pero es que está muy tapado de maleza todo. Ah, esto. Sí. Vale, pues ya sí, ya sé, precisamente era lo que te venía comentando de unas antiguas edificaciones abandonadas. Sí. Perfecto. Pues todo esto era el paso de barcas y de tal. Y entonces esa cañada es la continuación del camino de Andalucía, que ya te dirige a la zona de Mora, toda la zona de la Mancha Pura, Sí, sí, sí. y con sí, eso sí. ya dirige hacia el sur. Muy bien, pues recordemos también, Fernando, que las vías pecuarias se extienden a lo largo de nuestra península ibérica y más exactamente en nuestra España a lo largo de 125.000 kilómetros, o sea que tenemos kilómetros para andar. Aquí hay unos cuantos. ¿Eh? En la zona sagreña y en la zona manchega hay unos cuantos de esos. Si mal no te escuché, hablamos de la Cañada Real de Galiana, ¿no? No, esa es la que pasa por Villaseca. Este es el Vale. Camino Real de Andalucía. Ah, Camino Real de Andalucía. El Camino Real de Andalucía, que es, bueno, hay en algunos guías de itinerarios del siglo XVIII, en que incluso se le denomina como la que llaman de la Plata. Sí. Yo por lo que he podido investigar, he visto por ahí alguna referencia, puede que esta fuese otra opción a la antigua, a la que todo el mundo conoce como Vía de la Plata. Pues esta debería ser como alguna ramificación que la hiciera pasar por Madrid o por la zona centro y Una variante. una variante. ¿Cuánto crees que tenemos de recorrido en el tramo del río, del puente? ¿Unos 120 metros? Sí, exactamente me parece, son dos tramos de 40 y algún metro y otro de 40, sí, por ahí, unos 130. ¿Cómo eran esas construcciones de antes? Hierro macizo, acero. ¿Eh? Eso estaba hecho a conciencia, estas construcciones son eternas. Eternas. Además está fabricada por la Compañía Nacional de Hierros, que sería la única o la principal metalúrgica que hubiera en la época. Sí, señor. Bueno, vamos a ir ahora sí a las edificaciones que te decía anteriormente y hablamos un poquito más allá del interior. Vale. Hemos llegado a uno de los puntos estratégicos que también ha sido la razón por la cual he querido venir. Pues mira, ahí estaba el famoso, bueno, inexistente, pero famoso Castillo de Aceca, después convertido en palacio
Carlos, bueno, adquirido por Carlos I a la Orden de Calatrava, y después, pues bueno, puesta en marcha su arreglo por él y terminada por su hijo Felipe II. Sí, señor. Ahí se creó un hermosísimo palacio, según nos han quedado las referencias que tenemos, con dos pinturas, que una la hizo un pintor llamado Giuseppe Leonardo. Que eran italianos, ¿no? Sí, este sería italiano, que trabajaría para la corona, y luego con la visita de Cosme de Medici por esta zona, que también dejaron un dibujo, pero justo por la otra cara. Sí. La pintura esta que se conserva en el Escorial, esa debe estar pintada desde el cerro contiguo, desde ahí estaba pintada. Y la de Cosme de Medici está pintada desde la otra cara. Y podemos ver ahí una de las caras de esos muretes que daban inclusive hacia la vega del río Tajo, ¿no? Sí. Ahí se ve toda esa zona, que se ve ahí, esa pequeña planitud que se ve ahí como una especie de arco, sí. Y luego una planitud de eso de ella es como una terraza que se representa en la pintura, se ve que era como un balcón que tenía como de mirador hacia la zona del Tajo y de su vega. Sí, que estaría la zona prácticamente real y la otra que era la zona como de caballerizas, sí, que estaba dedicado pues a ese personal de atención. Eso es, ahí había otra... Al servicio, ¿no? Había otra casa bastante bien construida y bastante hermosa, que era la que albergaba todo el tema de servicio, caballería, bueno, pues ella tendría todos los temas de labranza y de aperos para toda la zona esta, que era realmente lo que tenía interés para ellos también, toda la vega esta, que era muy fértil. Sí, sí. Y bueno, y todo el tema del paso del puente y de esto, que también todos esos ingresos también eran para la corona. También los molinos, sí, también toda la zona de molinos, el puente, la barca, toda la explotación de la vega, todo eso era de patrimonio real. Sí, señor. Vamos ahora sí a continuar hacia la parte del final y vamos ahora sí a hablar un poquito de la zona del Portazgo y esa zona que vimos allá y alguna otra cuestión representativa del pueblo. Vale. Pero antes de irnos, podemos ver por ahí cómo está ahí al fondo, 365 días del año, 24 horas al día, el agricultor, sector primario. Esto por aquí, y más por esta zona que, como hemos dicho, es muy, muy fértil. Estas tierras son, pues mira, las orillas del Tajo, poco más que decir. Sí, señor. Ahora estamos exclusivamente con este cultivo del maíz. Todo el cultivo del maíz, también se cría por aquí alfalfa, se cría, bueno, el cereal, el trigo, la cebada y todos esos. Bueno, importantísimo así, que no se siga perdiendo ese sector que bastante sufre y es el menos reconocido de toda esta línea de producción. Fer, venga, vamos a enseñarles el río Tajo aquí en esta bonita zona de Las Vegas. Aquí es donde la fuerza del río hacía su trabajo en aquella construcción que vemos allí, que eso era la entrada de las aguas hacia la fábrica de harinas y posteriormente central hidroeléctrica, como hemos dicho antes, y bueno, allí es donde también estuvieron ubicados los antiguos molinos harineros que dieron servicio durante siglos a la comarca de la Sagra. Precisamente esta mañana en redes sociales me ha puesto un señor de Lominchar, sí, me ha hecho un comentario que él tiene constancia de que en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, bajaban de Lominchar con el cereal a moler a los molinos de Aceca. Me dice claro, que hay por ahí una historia de que un vecino de Lominchar falleció en el río, murió ahogado, y se ve que tienen por ahí ellos su historia ahí documentada, y el hombre pues esta mañana me ha puesto ese comentario en redes sociales. Muy bien. Luego también vemos acá cómo el Azuc se va extendiendo a lo largo de todo el río Tajo, ¿no? Lo atraviesa. Van controlando de lado a lado, de orilla a orilla. Van controlando la fuerza del río para que entre ahí a las turbinas, a los molinos y los mecanismos que tuvieran ahí para todo esto, y todo el sobrante del río, que ya pasa por esta zona, hace aquí una pequeña curva y luego allí delante vuelven a juntarse y al caudal sigue hacia Toledo. Fer, ¿qué tal si vamos hasta el final y vamos a ver si alcanzamos a ver la zona del puente? Vale. Y a ver si podemos ver también dónde se encontraba esa antigua barca. Vale. Vamos hasta el final, vamos a ver, no creo, pero bueno, mire, le llevamos acá en un pequeño paseíto para que la gente también se recree y fantasee con esta bonita zona de la comarca de la Sagra. Sí, por aquí, bueno, no se alcanza a ver. Aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero era la zona que está justo al lado del puente, que si queremos ahora
volveremos a la otra orilla y desde allí ya volveremos a decir el sitio exacto. Sí. Y toda esta era la zona donde estaba la barca, que la barca fue la que estuvo durante siglos dando servicio al paso del río. Sí, aquí podemos ver la zona de la central térmica. Sí. Y bueno, y por ahí que estaría situada la casa del Pontazgo, que era la que cobraba peaje por cruzar el río. Sí, señor. Pues mirar, hermoso, hermoso. Y es que aparte las últimas lluvias que tuvimos, pues todo este sistema de áridos nos han dejado esas hermosas playas. Por si no te quieres ir muy lejos, pues ya sabes, podéis venir a las playas de Aseca. No hace falta irse a los sitios masificados, podemos venir aquí a Aseca. Bañarse ya va a estar un poco más complicado, pero bueno, para tomar el sol sí que sirve. Esas playas para tomar el sol en agosto. Perfecto, para que cojas un poquito de color, ¿verdad? Perfectas. Que ya el otoño y la primavera nos han dejado un poco blancos. Eso sí, te vas a tener que venir bien de crema de anti-mosquito, porque aquí los mosquitos dan... Y un poco de bloqueador solar también si lo necesitas. Sí, total. Bueno, venga, vamos a continuar por aquí. Me cuentas ahora un poco la historia del oftalmólogo. Vale. Fernando, increíble lo que me cuentas. La playa de Aseca, y que precisamente recobró vida con esas lluvias torrenciales que tuvimos el año pasado, ¿fue? Sí, el año pasado fue cuando se generó esta playa, que sé que antiguamente o hace décadas, en mediados del siglo XX o la década de los 60, de los 70, esta playa existía. No sé si así como está ahora, si este episodio es un episodio un poco a lo mejor extraordinario o aquello realmente en ese momento era así. Porque a mí, según me contaban mis padres, en la década de los 60, el barrio, con el esplendor que tenía entonces, al estar habitado por aquellos trabajadores que trabajaban en la fábrica y bueno, aquel buen ambiente que había en el barrio, también con la ayuda del ferrocarril, la parada de la estación Villaseca y Mocejón, pues todo eso creaba el ambiente perfecto para que la gente de Madrid bajara aquí, cuando no había piscina ni había tanta posibilidad de irse a la playa y demás. Pues la gente cogía el tren, se venía aquí desde Madrid o desde las zonas periféricas de Madrid a esta playa. Claro, esta playa, aprovechando el barrio de Aseca. O sea, pasaban aquí el día, después ahí tendrían restaurantes, tendrían terracitas, tendrían eso, y la gente pues pasaba el periodo estival bajando aquí a Aseca. Magnífico, y es que aparte estos sonidos de la naturaleza, el agua, la brisa, el movimiento simplemente de los árboles, te genera un concierto armónico que realmente nos invita al relax, al descanso, a evitar contrarrestar un poco esas grandes dosis de cortisol con las que nos levantamos hoy en día. Es la verdad, pasear por aquí te da la vida. Yo, como te he dicho antes, hay muchos momentos que tienes a lo mejor un poco la mente en eso, te vienes por aquí, paseas un poquito, escuchas el río, escuchas los pajaritos, te da la brisita esta, y ahora con esta playa, pues... Simplemente es vida. Perfecto. No hace falta irte muy lejos. Claro, mire, porque estamos ahora a la altura de la SUC, entonces si el agua llegó hasta esta zona, en la parte alta, estamos hablando que con relación al nivel del río habrá subido unos 4 o 5 metros. Es que fue un episodio impresionante, vamos, yo me vine a verlo y crucé el puente y bajé, y el agua prácticamente llegaba ya a la orilla, y dije, madre mía, la altura que ha tenido que coger el río para que el agua llegue hasta aquí. Bueno, yo no me lo podía creer. A mí me habían contado que había pasado alguna vez un episodio así, pero como llevaba tantos años sin suceder, era impensable que eso pudiera llegar a pasar, y mira, sí era verdad. Oye, Fernando, y es que ahora tenemos que reseñar que no estamos ya en la parte de Toledo. No, esto es Comunidad de Madrid. Sí, señor, o sea, lo que yo siempre os voy a decir, en esta pequeña pata itálica que se mete en lo que es la provincia de Toledo. La famosa patita de la Comunidad de Madrid, esta que vemos en el mapa. Sí. Estamos en plena... Divididos por el Tajo, y que llega hasta la zona de Algodón. Hasta la zona de Algodón. La zona de Algodón es justo el extremo de esa patita, hasta donde llega la Comunidad de Madrid. Luego eso ya es zona de la Sagra y la Mancha. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido y seguir buscando toda esta información que muchas veces está perdida y que nosotros intentamos recuperar para que todos sepan. Es bueno que la gente que no se pierda recuerdo de que en aquel tiempo, bueno, ahora por cosas de la evolución y de la
los tiempos que te van llevando otras cosas, pero aquí pues en su momento hubo vida y fue un sitio interesante y bueno, pues el tiempo ha hecho que ya no sea, pero todavía sigue manteniendo su encanto y aquí estamos buscándolo. Bueno, pues nada, que los locales sigan disfrutando de estas bonitas zonas de entre la comarca de la Sagra y la zona de Aranjuez. Los locales y los no locales, los que quieran venir aquí, que vengan, Venga, que esto es yo una que me he maravilla. recorrido 10.000 kilómetros para venir a visitaros. Vamos adelante. Venga. Bueno, Fer, nos hemos pasado ahora aquí a esta zona del puente, hacia la zona este. Y pues mira, desde aquí se puede ver una panorámica de lo que es la Vega, de antiguas construcciones que había toda esa zona del margen izquierdo del río, y ahí pues se puede intuir ahí un pequeño estribo que era el que daba servicio a la segunda barca que durante mucho tiempo estuvo dando servicio también a esta zona, porque con una se ve que no tenían suficiente y había que tener otra. Claro, cuando me hablas de barca, me trae el recuerdo la afamada barca de pasaje de Sí, Toledo. es lo mismo, el mismo servicio que hace la barca del pasaje de Toledo. Era esa misma tecnología. Sí, bueno, esa está un poco más dedicada ahora al turismo, pero realmente lo que más movía por aquí era, más que personas, eran mercancías. Sí, señor. Porque por aquí venía gente con carros, cargados de Eran otras mercancía. épocas, el turismo no existía No, como el turismo tal. no existía. El turismo solamente era para las clases privilegiadas. Además, la gente que estaría por aquí pues serían los lugareños o los colonos de la zona esta que durante siglos pues serían los que, de padres a hijos, Sí, sí. irían heredando propiedades y viviendas y demás, y serían los que estuvieran viviendo por aquí, por toda esta... Claro, y la otra barca estaba del otro lado del puente, o sea, hacia la zona oeste. El otro lado, esa barca fue la que más tiempo duró. Sí. Es la que se puede ver en fotografías que todavía tenemos, a lo mejor del 60, 70, todavía se puede ver que la barca esa estuvo en funcionamiento y fue hasta esa época más o menos. Sí, señor. Hasta que bueno, ya el transporte por carretera y demás ya se fue imponiendo y no tenía mucho sentido tener ahí. Y aquí pues el puente de hierro que queríamos que lo vieran totalmente a plenitud y que pues reemplazó a ese antiguo puente de madera del que hemos estado hablando. El puente de madera, que fue el que estuvo en servicio durante el siglo XIX, y luego este puente este puente no, uno anterior a este fue el que estuvo dando servicio a la línea Madrid-Ciudad Real, que fue así como por el año 1877 cuando Sí, a los inicios se instaló de la historia del ferrocarril. El ferrocarril, sí. Ahí era cuando se estaban creando la mayoría de líneas férreas en España. Y ese estuvo en funcionamiento hasta la década de los 20 del siglo XX. Sí, señor. Que es este puente que podemos ver ahora. Este reemplazó al anterior, que también era del mismo... Bueno, no era tan fuerte y tan robusto como es este, pero también estaba hecho en hierro. Y este, pues bueno, claro, fue y es que un verdadero hito que da un aire a lo que eran las construcciones de hierro de aquella época, que se asimilan a la Torre Eiffel. Sí, señor, efectivamente, con Alexandre Gustave Eiffel, que también ha hecho mucha historia en España, con diferentes construcciones, Pues no solamente la Torre Eiffel, sino puentes, algunos entramados de techumbres y eso. Algún discípulo o alguien que estudió sus métodos fue el que diseñó el puente este, que fue hecho desde luego por la mejor metalúrgica del momento, que era la Compañía Nacional de Hierros. Bueno, pues nada, aquí estamos en la estación de tren. De Villaseca-Mocejón. De Villaseca y Mocejón, que es así como se denominaba, está en el término municipal de Villaseca, pero daba servicio al pueblo de Villaseca y al pueblo de Mocejón. Y a la barriada de la Ceca, porque también podemos decir que, como hemos hablado antes, de que ahí se generó un barrio con los trabajadores de la central y demás. Aquí también había un pequeño barrio que también estaba habitado por los trabajadores de Renfe, o que estaban relacionados con el tema del ferrocarril. Sí, sí, sí. Luego también vemos otra edificación ahí al fondo. Sí, vamos hacia esa zona de allá, Fernando, otra edificación que supongo que habrá estado dedicada especialmente a guardar elementos, bodega, ¿no? Un depósito, ¿no? Bueno, sí, eso era un muelle de carga, que era donde se almacenaba o se traía tanto el grano como, según nos relatan los artículos de la época cuando estaba en funcionamiento, cuando se puso en funcionamiento, que fue por el año 1893, cuando comenzó a funcionar esa instalación.
ahí lo que hacían era que traían tanto el cereal en la época de cosecha, como la harina de la fábrica de los hermanos Ratier, que tuvo una innovación, esta zona tuvo una innovación que fue una revolución en aquella época, porque tenía un tranvía eléctrico generado con la electricidad de sus propias turbinas, que alimentaba toda la línea, que traía unos 700 metros, que traía la harina desde la fábrica hasta el muelle de carga, ahí donde señor. los trenes pues se detenían y iban llenando los vagones con toda la mercancía. Sí, señor. También los géneros de alfarería, que allí a principios del siglo XX todavía tenía su esplendor, cierto esplendor la industria alfarera en Villaseca, y también comerciaban con aquellos productos aquí en esta instalación. Sí, señor. Ahí del fondo puedo ver ahí ciertos, como yo siempre le voy a decir, dinosaurios de lo que es la conservación y el secado de algún tipo de cereal, ¿verdad? Sí, eso ahí ya va formando parte del paisaje de esta zona de varias décadas, y bueno, ahora están en funcionamiento. Hubo una temporada que estaban ahí que no tenían uso, pero ahora últimamente están funcionando. Sí, señor, y también podemos observar que hay uno de los elementos que le está ganando esa lucha al campo también. Mira, sí. Los paneles solares, estos huertos solares, ¿verdad? Sí, esto está ahora sustituyendo un poco al cultivo, y es ahora lo que se está imponiendo mucho en la zona, que es todo el tema de la generación solar. Que entra aparte dentro de las renovables. Que va a la evolución de la energía que se está proponiendo durante esta época de las renovables. Sí, señor. Bueno, ¿qué me propones? ¿Hacia dónde cogemos ahora? Pues mira, podemos mirar detrás de los paneles. Pues venga, vamos a ver. Mira detrás de los paneles. Vamos a y ver. ahí vas a ver todas las instalaciones de sí, señor, ahí ya lo tenemos. que bueno, eso ahora es donde la estaba finca privada antiguo... donde estaba el palacio, la ceca. Y sí, bueno, sí. ahí se puede intuir que alguna de las construcciones quizá tenga algunos viejos muros de la casa de oficios que estaba contigua al palacio, y ahí se puede intuir alguna construcción, alguna pequeña fachadilla que hay todavía de ladrillo de era, que puede que formara parte de esa edificación antigua. Aquella edificación. Sí, señor. Que era ese primer paso que daba Felipe II para su viaje a Aranjuez. Eso es. Ahí tenían su zona de recreo, y bueno, también en Aranjuez sabéis que existe el Museo de Falúas Reales, sí. Que es donde están las barquitas, sí. estas que era esas barquitas estupendísimo. Las que utilizaban para bajar de Aranjuez a Toledo por el Tajo. Joder, macho. Y entonces, ¿qué hacían? Que se paraban ahí un poquito. Es interesante ir a visitar ese museo. Sí. Porque aparte también tenía ciertos embarcaderos. Claro. Eso era un paseo maravilloso. Claro. En las faluas, que también son unas embarcaciones de mucho lujo. Sí. Eran de los reyes. Bueno, ¿qué hacemos? Pues seguimos un poco si quieres. Va. Rodeamos esta zona y vamos a seguir otra vez hacia el barrio, y te cuento ahí otra cosita. Perfecto. Continuamos a Bingo. Esta zona se ha convertido en una zona de mucha afluencia de personas que vienen a disfrutar de un día festivo, inclusive como hoy, Día del Trabajo. Una zona, como ves, un entorno idílico, sí. Con el sonido de la naturaleza, una zona llana que puedes traer a los niños, puedes venir a los merenderos a disfrutar de una bonita jornada de campo. Y bueno, pues por todas estas zonas ahora también podemos, aquí en esta zona precisamente es donde estaba ubicada la Casa del Pontazgo. Casa del Pontazgo, que era la que estaba habitada por el guarda de patrimonio, que estaba al cargo del paso del río por las barcas o por el puente de madera. Sí, señor. Y tiene una curiosidad, una curiosidad histórica que considero bastante importante, como que era que ahí nació el que podemos considerar el villasecano más importante de todos los tiempos, según dice la Real Academia de la Historia. Y fue el doctor Márquez, el doctor Manuel Márquez, que fue un catedrático de oftalmología, fueron unas verdaderas eminencias en esa rama de la medicina, tanto él como su mujer Trinidad Arroyo, que ella también tiene su historia particular, porque fue la primera bachiller de la ciudad de Palencia. Y eso, entonces, pues una mujer no tenía el acceso tan fácil a los estudios como lo tienen ahora, y entonces ella está considerada y está muy reconocida allí en aquella ciudad. Este catedrático trabajó con 2 premios Nobel, como son Ramón y Cajal y Gregorio Marañón.
y ocupó una silla en la Real Academia de la Medicina, junto a esas dos personajes tan considerados como las personas de la rama de la medicina más importantes de nuestro país. Grandes intelectuales. Grandes intelectuales. Y bueno, pues Villaseca puede presumir de que aquí una de esas personalidades, justo en esta zona, que sería por donde estuviera la Casa del Pontazgo, nació porque su padre era el guarda de la zona de paso del río. Sí, señor. Para que veamos de dónde podemos exprimir la historia con este tipo de personas que han sido representativas en la evolución de la medicina y de muchas otras cuestiones. Además, el tema de hacerle hijo predilecto en Villaseca no fue solo porque él fuera una gran personalidad y tuviera un cargo importantísimo en medicina en nuestro país, sino que fue porque ayudó bastante a la consolidación de la educación escolar básica en Villaseca. Excelente. Se crearon unas escuelas públicas, un edificio como tal para la escuela pública, porque hasta ese momento pues se albergaba edificios alquilados o prestados por diferentes vecinos del pueblo, pero hasta ese momento no había un edificio como tal, y él ayudó bastante a que esa gestión se pudiera llevar a cabo, creando ese edificio, y él personalmente lo dotó con el material didáctico para que todos los niños de cualquier condición pudieran disfrutar de la enseñanza básica. Sí, señor. Y también hay que decir que fue el impulsor de que llegara la línea de teléfono a Villaseca, creando una centralita, como era entonces una centralita de estas que iban cambiando una de las chicas del sí, cable. Sí, de eso como he visto, que van cambiando pues eso en Villaseca llegó al pueblo gracias a doctor Márquez, y así se reconoce la noticia que dice en el momento de la visita del doctor a Villaseca para ser reconocido como tal. Muy bien. Puntos a favor para este gran doctor, y pues que ha marcado un antes y un después también en la historia. Sí, es bonito que eso se conozca y que la gente sepa que en Villaseca hubo una gran eminencia de la medicina. Un adelantado de la época. Sí, señor. Bueno, continuamos nuestro recorrido y ya nos vamos de regreso a Villaseca. Sí, señor. Ahora vamos a coger el camino que hemos traído el mismo para allá. Sí, señor. Pues ya ves las historias que nos está contando este señor y que yo de muchas de ellas desconocía, pero que siempre la unión hace la fuerza y dos cabezas pueden interactuar de una manera mucho más homogénea. Sí, señor. Vámonos adelante. Es una de esas pequeñas montañas históricas que también nos regala acá la comarca. Exactamente, bueno, ahí vemos lo que es el Monte de Magán y lo que hay al lado, que ahora ya está muy erosionado, sí, o por el tema industrial le han sacado mucho tema de materiales y minerales que necesitan ahí para el hormigón y otras aplicaciones, sí, que es el Cerro del Águila. El cerro, efectivamente, ese era el Cerro del Águila, donde se encontraba el castillo del Águila, de Juan de Ribera y Silva. Exactamente, Juan de Ribera y Silva, que era el señor de todas estas tierras que se pueden ver desde arriba, o gran parte, por lo menos los términos de Villaluenga, Villaseca y Juncler, esos pertenecían a ese mayorazgo de Montemayor. Sí, señor, es verdad. Y toda esta zona dominaba todos estos terrenos. Lamentablemente no ha podido llegar a nuestros días, pero bueno, ahí seguimos intentando mantener la memoria de ello a través de la recreación esta que hacemos en Villaseca. He visto en una de estas últimas entradas tuyas en Facebook que hace un par de meses atrás os habíais inscrito para que se reconociera esta recreación histórica dentro de la Asociación de Festejos, Fiestas, Recreaciones Históricas Española. Eso es. ¿Sí? Llevamos un tiempo barajando la idea de dar un salto de nivel, o de cierto, que por lo menos de intentar que nos reconocieran ese trabajo, ese hecho histórico que pasó en Villaseca, que consideramos importante, y más con la aceptación que ha tenido dentro del pueblo, que ha tenido mucha, y todavía seguimos bastante sorprendidos con esta fuerza y estas ganas que la gente muestra año a año para poder llevarlo a cabo. Y iniciamos los trámites, nos pusimos en contacto con ellos,
nos dijeron los requisitos a seguir, les comentamos la idea, todo esto, la gestión principal la realizamos en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, nos acercamos allá al stand, les comentamos la idea y desde el primer momento pues les pareció bien y nos acogieron, nos dieron todas las pautas a seguir para poder incorporarnos. Nosotros les mandamos la documentación, ellos vieron que todo estaba en orden, que mantenía un rigor histórico en un porcentaje elevadísimo y entonces no tuvimos mucho problema para entrar y la verdad es que nos han acogido de una manera que estamos muy sorprendidos y la verdad que totalmente agradecidos. Desde el año pasado que se celebraron esas cuartas jornadas, yo me quedé totalmente asombrado con el número de integrantes, de participantes, de los textos, de los guiones, de Juanma, Sí. Cómo prácticamente estaba dirigiendo ese evento de una magnitud, pero estratosférica, como siempre lo voy a decir, y que siempre te lo digo, es calidad, otro nivel, no lo había visto nunca antes en ningún sitio, y el poner de acuerdo a más de casi que 300 personas. Sí, además es que la gente está predispuesta y sigue las instrucciones, las órdenes que se les da por parte de la organización y todo el mundo colabora, además desde el buen rollo que se ha generado, que ha unido mucho al pueblo todo lo que es la actividad esta de la recreación histórica y es lo que está haciendo que esto vaya perdurando. Perdure. O sea que este año lo tenemos ya planificado, ¿para qué mes? Para el mes que estamos ya, en el mes de mayo. Mes de mayo, ¿por qué día? Para el 22, 23 y 24. La Fabuloso. recreación, 23. Intentaré escaparme del trabajo y poder estar acá documentando nuevamente ese hecho histórico. Pues estás invitado porque este año además vamos a intentar dar un salto de calidad porque se ha propuesto a todos los participantes hacer un desfile que creemos que es algo vistoso y que puede gustar al visitante, un desfile con todos los participantes de la recreación vestidos de época, tanto gente que hace los papeles principales como los que participan como pueblo, como figurantes, como todo el mundo tiene cabida y va a estar acompañado por una asociación a ver si me sale, que es un término italiano, se llaman Asociaciones de Sbanderiatori de Arezzo, que son una compañía que tienen como 14 o 15 integrantes que hacen unos bailes espectaculares con las banderas, las tiras para arriba, hacen unos malabares, un espectáculo súper vistoso que ya en otras recreaciones por el territorio español las han llevado a cabo y este año en Villaseca van a ser novedad y no van a dejar indiferentes. Yo recomiendo a la gente que nos vea en este vídeo a que participe en ese desfile este año como novedad, que va a quedar sorprendido. Cada vez estamos dando un paso más. Un paso más para que esto mantenga y se mantenga a lo largo ya de la historia, porque si van 4, ahora va la 5ª, esto tiene que seguir echando para adelante y creciendo. Vamos a ver, vamos a lucharlo y trabajarlo y seguir ahí en la línea que hemos ido cogiendo y que la gente parece que ha aceptado con mucho interés y mucho cariño. Pues ya saben, para el día 22, 23 y 24, Villaseca de la Sagra os espera con esta representación histórica del paso de los comuneros, jornada renacentista, de esa rebelión contra Carlos V. Eso es. Bueno, pues ya para terminar nos encontramos acá frente a la ermita de la Virgen de las Angustias, anteriormente llamada Ermita de la Veracruz. Bueno, todavía mantiene en los dos nombres, porque muchas personas que la denominan con la ermita de la Veracruz y otras personas que la dicen la ermita de la Virgen de las Angustias porque muy lógicamente la denominan así porque es la patrona del pueblo y en la que la Virgen es la principal imagen que alberga la ermita de la Veracruz. Anteriormente se le llamaba la ermita de la Veracruz y la Virgen de las Angustias, según se nos cuenta en el blog de Memoria de Villaseca de la Sagra, que está escrito por la persona que más sabe de historia de Villaseca, que es Antonio José Díaz Fernández, nos dice que la Virgen se la denominaba la Virgen del Río. La Virgen del Río porque es la que está en la ermita que nos da camino al camino del río. Sí, señor. Y es que luego también pasa por acá la acequia real del Jarama también. Sí, pasa justo por el paso soterrada. Sí,
El perímetro este del pueblo que conecta pues desde la zona que viene de Cobeja, ya hacia Mocejón y ya va a morir allí a la finca de Igares. Que también tiene una amplia historia ya de casi que más de 400 años, casi desde la época de Felipe II. Sí, esa idea viene desde esa época. En esa época ya querían hacer productivas todas las tierras estas, toda la zona esta de secano, querían darle servicio con el riego, de comunicarla con el jarama, que terminaran el Tajo. Pasa que en aquellos años era difícil, por los materiales que tenían en la época no eran capaces de lograr terminar la conducción entera, estaba en tramos, diferentes tramos, pero no lograban conectarla entera. Eso hasta mediados del siglo XX no se consiguió. No se consiguió, sí. Luego he visto que la iglesia o la ermita esta se construyó en el año de 1584. Así es. Entonces, coincidiendo con Miguel de Cervantes Saavedra en las vísperas prácticamente de la contracción de su matrimonio con Catalina de Palacios en Esquivias, un pueblo relativamente al lado. Relativamente cerca de Villaseca. Que verdaderamente Esquivias se ha venido ganando ese reconocimiento con relación a la escritura de ese bonito libro de El Quijote de la Mancha, y que parece ser que la vida de Alonso Quijada y de uno de sus protagonistas principales, como es Sancho Panza, pues radica en esa bonita población. Sí. Sancho Panza, que parece ser que se conocía como Pedro Martínez en la partida de bautismo, que está en el archivo municipal. Sí, eso dicen, y eso puede que sea verdad, porque claro, si él estuvo habitando ahí tanto tiempo, pues seguramente que se inspirara en personajes de aquella población. Y bueno, aquí nosotros también tenemos nuestra pequeña pincelada con Miguel de Cervantes. Sí, sí, sí. Que es que en una de nuestras, la Barca de Aceca, sale mencionada en una de las novelas ejemplares, concretamente La Ilustre Fregona. Ahí se nos hace referencia a la Barca de Aceca, y eso quiere decir que pues, el genial escritor pisó por estos terrenos también. Sí, eso es prácticamente que indiscutible, porque habrá estado por muchas zonas de la comarca de la Sagra y pasándose a La Mancha, provincia de Toledo, inclusive yo creo que hasta la zona de los Montes de Toledo llegó a ir Cervantes en alguno de sus viajes. Aquí hay una plaza dentro de nuestro pueblo que hace referencia a Miguel de Cervantes, porque justo es el camino que conectaba la zona de Esquivias con Toledo, que es el camino los caminos Toledo reales. Sí, Toledo, el camino todo de Alcalá, la senda esta que veníamos hablando antes, senda galeana, el cordel de Merinas, y hay un camino que es atravesado por la plaza que antiguamente se llamaba la Plaza del Pozo Concejo, y luego pasó a denominarse Plaza Miguel de Cervantes por eso, porque hay alguna referencia de que él pasó por ahí. Sí, señor. Fer, yo lo único que me queda es pues agradecerle esta maravillosa tarde que nos has dedicado a mí y a todas las personas que están viendo este reportaje, de haber llegado hasta este punto del programa en Villaseca, y pues simplemente decirte gracias. Gracias a ti por haber tenido un huequecito con nosotros y bueno, haber podido dar muestra del rico patrimonio que alberga Villaseca, y que bueno, ahí estamos intentando poquito a poquito rescatar y mantener, y que siga conociéndose por las nuevas generaciones. Y que los vamos a invitar porque próximamente vamos a hacer otro pequeño documental, pero ya de lo que es la parte del interior de Villaseca de la Sagra, con otro de los protagonistas especiales de esta bonita localidad, Juanma. Juanma ya será el encargado de explicaros un poquito más a fondo. Yo estaré también por allí, pero él conoce un poco más los entresijos y puede adaptar más la historia de cada rinconcito a la historia de nuestro país. A la real. Eso es. Bueno, pues gracias y muy amable por todo. Muchas gracias. Hasta pronto, chicos. Un abrazo.